Bueno, ahora sí arrancamos en este vivo. Hoy día vamos a tratar sobre la eficiencia energética y el uso responsable de gas en el hogar. El tema lo vamos a tratar con un técnico del Energas. Así que bueno, le damos la bienvenida a todos los que nos están siguiendo, todos los que nos están viendo. Mi nombre es Fernando Vaso, trabajo en la gerencia de operación y mantenimiento de Ecogas. Y nuestro invitado hoy día es el señor Juan Cáceres Pacheco. Él trabaja en natural vehicular. Juan, te recibimos. Hola Fernando, ¿me escuchás? Hola Juan, ¿cómo estás? Ahí está. Estaba un ¿Cómo poco andamos? complicado conectarme, pero bueno, ahora sí. Ahí Buenas estamos, tardes, bien, ¿cómo bueno. estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por participar. Muchas gracias al Energas y bueno, nuevamente muchas gracias a todos los que nos están siguiendo en este vivo. Juan, si te No, parece, gracias a ustedes por la invitación. arrancamos con... Gracias. Arrancamos, si te parece, con el tema de hoy. Bueno, hablamos de eficiencia energética y el uso responsable de gas en nuestros hogares. ¿Nos querés contar de qué hablamos cuando hablamos de eficiencia energética? Sí, por supuesto. Mirá, siempre que tenemos estas charlas y demás y tenemos esos contactos con los usuarios y usuarias, siempre hablamos de los conceptos de eficiencia energética, quiero ser eficiente y demás, pero muchas veces no sabemos qué es eficiencia energética, ¿no? Entonces, una de las cosas o la manera más simple de poder definir eficiencia energética es la relación que existe entre el gasto de la energía y el uso que doy a esa energía. Y esa relación no tiene que afectar mi confort. Para citar un ejemplo, ahora en la época invernal, si tengo dentro de la vivienda 10 grados, por supuesto que voy a ahorrar gas, pero también voy a tener frío. Entonces la idea es buscar un equilibrio, ¿no? Buscar una temperatura de 18 grados en la cual voy a consumir menos energía, pero también voy a estar en una situación confortable. Resumiendo, básicamente eficiencia energética es buscar un equilibrio entre nuestro consumo y nuestro confort. Bien, y digamos, esto que estamos hablando de sentirnos confortables en nuestro hogar, va a la otra parte del tema de hoy, que es el uso responsable. Eh, Hay justamente un equilibrio que vos mencionabas en esa temperatura ideal en la que nos sentimos cómodos en un ambiente, pero también, digamos, implica usar de una manera adecuada el recurso que estamos teniendo. Sin duda, sin duda. Sabemos que nuestra matriz energética está en el orden del 55-60% de gas, pero eso no significa que no debemos cuidarlo, ¿no? O sea, debemos cuidarlo, debemos usar los artefactos de una manera por horarios. Por ejemplo, el calefón, el consumo del piloto del calefón, Fernando, está en el orden del medio metro cúbico día. Eso significa que si yo simplemente lo apago y lo prendo cuando lo voy a utilizar, me están generando ahorros del 40% más o menos de nuestro consumo de gas para agua caliente, ¿no? Y así por cada tipo de tecnología. Es muy importante lo que vos marcás, que además de ser que seamos un país gasífero, es poder ahorrar este recurso tan importante. Bien, vos mencionás los tipos de artefactos, tipos de tecnología que tenemos en el hogar. Podemos repasar qué tipo de artefactos tenemos en el hogar y qué los caracteriza en cuanto a esto del consumo y la eficiencia. Sí, vayamos primero por lo que es cocción, ¿no? Más o menos el 97% de los hogares del país utiliza el gas de alguna de sus maneras, ya sea en gas natural, envasado, en tubos y demás. Entonces, es muy importante estos conceptos. Por ejemplo, siempre que vayamos a adquirir un artefacto de cocción, por ejemplo, ya sea un horno, cocina o anafe, busquemos siempre la etiqueta de eficiencia energética en la cual la máxima clase de eficiencia es la A triple más en el caso de cocina, ¿no? Siempre que utilicemos una hornalla, busquemos el diámetro adecuado de la olla que voy a utilizar, siempre que los alimentos lleguen al punto de hervor, reducir la llama. Son pequeños tips que luego son muy importantes en nuestro ahorro mensual de gas. También tenemos la parte de calefacción, que realmente, si hacemos nosotros hacemos un análisis, lo que llamamos consumo base, que es un consumo que está a lo largo de todo el año, que es el agua caliente sanitaria y la cocción.
que eso representa aproximadamente un 40-45% de nuestro consumo de gas en la vivienda. Ahora, la calefacción representa un 52-53% de nuestro consumo y que es estacional encima. Entonces es muy importante tener conceptos de ahorro de energía en la calefacción, por ejemplo, reduciendo infiltraciones, no calefaccionando lugares o habitaciones de la vivienda, que no exista, no haya gente, evitar eso que es muy común, que por un lado estoy calefaccionando y por ahí abro la ventana para regular la temperatura. Bueno, ahí estamos siendo completamente ineficientes, ¿no? Y lo que es el agua caliente sanitaria, como digamos el tercer consumo, ahí tenemos lo que son los calefones, termotanques y calderas, que también, como recién te comentaba hace un momento, la importancia de poder apagar el piloto, poder setear la temperatura del agua al confort que cada uno de nosotros va a tener, ¿no? O sea, son pequeñas cositas que luego hacen una gran sumatoria a fin de mes, que obviamente se va a traducir en nuestro consumo y también en la cantidad de pesos que vamos a estar pagando a fin de mes. Claro. Yendo a ese punto, mucha gente se pregunta qué tipo de artefacto, por ejemplo, para calefacción es más eficiente, un artefacto de tiro balanceado o uno de cámara abierta. En esa comparativa, ¿qué podemos decir respecto de uno a otro? Mira, son dos tecnologías distintas. Por un lado, el tiro balanceado lo que hace es toma el oxígeno del exterior, combustiona y los productos de la combustión las expulsa al exterior. O sea, es un artefacto mucho más seguro que un artefacto de cámara abierta que toma el oxígeno del ambiente y expulsa también los productos de la combustión al ambiente. Ese tipo de artefactos no es recomendable utilizarlo durante la noche, no instalarlo en habitaciones, siempre en un lugar más ventilado. Desde el punto de vista de la eficiencia energética, en este caso obviamente el de cámara abierta va a ser más eficiente porque todo lo que estoy combustionando lo estoy suministrando al ambiente, pero es un artefacto peligroso que siempre remarcamos esto, siempre utilizarlo con una buena ventilación y por horarios, ¿no? Los más seguros, por supuesto, que son los calefactores estilo balanceado, con correcto mantenimiento, como una vez al año, como siempre recomendamos, sea revisado por un gasista matriculado. Este tipo de artefactos te garantizan que todos los productos de la combustión van a ir al exterior y sí pueden ser instalados en ambientes y demás. Por ejemplo, para hacerte un ejemplo, un calefactor tiro balanceado está en el orden arriba del 70-72% de eficiencia energética. Entonces tienen una eficiencia bastante buena comparado con otros artefactos, ¿no? Claro. Y en cuanto a para el calentamiento de agua, calefón, termotanque, la diferencia desde este punto de vista, ¿no? Desde la eficiencia energética. Sí, mira, acá siempre existe dos temas, ¿no? Ambos artefactos sirven para calentar agua, pero sin embargo, un calefón sin piloto está arriba del 80% de eficiencia versus un termotanque clase A está arriba del 60%. Son ambos para calentar el agua, pero son tecnologías distintas, donde también influye dónde va a ir instalado. Por ejemplo, un termotanque o un calefón, si lo instalo en una zona muy fría, el ingreso de agua por ahí va a estar en 4 o 5 grados, el delta de temperatura que le agrega el calefón va a ser un promedio del 20 grados, 21 grados, con lo cual voy a tener una temperatura de 25-26, lo cual es fría. A diferencia del termotanque, que al ser por acumulación, lo que hace es prenderse el quemador tantas veces como sea necesario durante el día para mantener ese agua caliente, ¿no? A la temperatura que cada uno de nosotros seteamos. Entonces siempre tratamos de separar que son dos tecnologías distintas, con funcionamientos distintos. Obviamente, en cuanto a eficiencia, el calefón es mucho más eficiente, dado que solamente se prende o prende el quemador cuando necesitamos un suministro de agua. Los calefones, como bien había comentado, están arriba del 80% de eficiencia, y en el caso en el caso que no tienen piloto, ¿no? En el caso que tienen piloto, tienen una eficiencia menor. En esos casos, también siempre es muy recomendable, como hace un ratito marqué, poder apagar el piloto y encenderlo solamente cuando lo necesito. También están las calderas murales, que son artefactos muy eficientes. Ahí nos pueden brindar doble servicio, tanto el de calefacción como agua caliente sanitaria. Las calderas están arriba, las calderas de condensación están arriba del 90-93% de eficiencia, ¿no? También son tres tecnologías muy importantes. Bien. Hablando de la diferencia entre un tipo de artefacto y otro, a todos aquellos que quieren adquirir un artefacto o ya lo tienen en casa y bueno, quieren chequear
cómo se mide o cómo se clasifica esa eficiencia, qué tiene que usar el usuario, valga la redundancia, de ese artefacto para chequear qué tan eficiente es. Mira, la herramienta más importante es el etiquetado. El etiquetado que lo vamos a encontrar en la parte frontal de los artefactos. Esto en todos los artefactos van a ser igual. Ahí van a encontrar diferentes datos, como además de la clase, ¿no? O sea, de la letra que te diga A, B o C, van a encontrar un consumo promedio en condiciones normalizadas a lo largo de un año. Esos son ensayos de laboratorio que sirven para comparar con todo el universo de ese tipo de artefactos. Llámese calefactores, bueno, te compara entre todos. También van a encontrar en las etiquetas que ahora están sufriendo un proceso de modificación, que ya están implementados en cocción, que es el código QR. Ese es un código en el cual el usuario o usuaria que quiere investigar un poco más puede escanearlo y en su dispositivo móvil le va a aparecer información sobre los consumos, rendimientos, eficiencias, le va a aparecer un cuadrito dinámico en donde le va a mostrar que la cocina que estoy comprando, si hay más o menos eficientes. Por eso esa es una herramienta, el etiquetado, muy poderosa, que creemos nosotros empodera al usuario porque puede elegir, ¿no? Puede decir, yo no quiero comprar un B, quiero siempre comprar un A, y también usar toda esa información que le brinda la etiqueta para poder adquirir, o si ya lo tengo adquirido el artefacto, poder ver cuánto me puedo ahorrar a diferencia de un artefacto menos eficiente. Ujú. ¿Y de qué manera ustedes hacen el seguimiento o cómo se hace esa clasificación de los artefactos de los distintos fabricantes que hay en la Argentina? Mira, el Energas, que es creado por la ley, por la 24076, lo faculta a dictar reglamentos técnicos. Así es que nace el Código NAC, que es Norma Argentina Gas. Son normas libres, gratuitas, cualquier usuario o usuaria puede ingresar a la página web del ente, normativas, y ahí están los diferentes grupos de normas. El grupo 3 es de artefactos. Entonces, lo que hace el Energas es elaborar un documento técnico, una normativa, en base a ensayos, armamos foros de debate junto con los fabricantes, organismos de certificación, distribuidoras, y elaboramos las normativas. Se hacen ensayos y demás y se determina un escalado de eficiencia. Una vez hecho eso, existe toda una estructura de certificación en la cual de esa manera podemos garantizar al usuario de que el momento que viene a adquirir un artefacto, si dice A, B o C, realmente sea, ¿no? Esta estructura es básicamente que un fabricante va a uno de estos organismos que son reconocidos por el Energas, hacen ensayos en base a estas normas NAC que recién te comenté, hacen ensayos en laboratorio y hacen auditorías a las fábricas. Cuando cumplen todo ese proceso, se emite un certificado de aprobación. Ese certificado están registrados en la página del ente, que también puede acceder cualquier usuario. El artefacto que no esté registrado ahí, bueno, no se puede comercializar, es así en el rubro nuestro. Entonces, de esa manera creemos que se garantiza al usuario esta estructura, ¿no? Y que el fabricante cumple, además de todos los controles periódicos que hacemos desde el ente. O sea, vamos, compramos un artefacto, lo ensayamos y realmente debe responder a esta estructura que recién te comentaba. Ujú. Bien, y hablando de los artefactos y lo que tenemos disponible en el mercado, ¿qué últimas tecnologías hay aplicadas a estos artefactos que los hacen más eficientes? Sí, mira, acá te hago una comparación, por ejemplo, con el rubro eléctrico, ¿no? Y en la parte eléctrica vos tenés muchas opciones de seguir creciendo, porque no tenés un intercambio de calor y no tenés unos productos de la combustión. En la parte eléctrica puedes llegar a un 95, 98, 99%. En la parte de gas, no, porque por algún lado tienen que salir los productos de la combustión. Si yo quiero ganar eficiencia, tengo que bajar la temperatura de la salida de los productos de la combustión para ese calor trasladarlo al agua, por ejemplo. Entonces, la manera de que se puede incrementar o lo que trabajamos constantemente para que se incremente el etiquetado es en cuanto a materiales, por ejemplo, ¿no? Los tipos de materiales que utilizan los fabricantes en los intercambiadores de calor, en las rejillas de las cocinas, en la distancia entre la hornalla y la rejilla, eso es fundamental en cuanto a cuánto mejor o no las aislaciones de los hornos. Entonces ahí se hizo un trabajo muy grande con la industria. Por ejemplo, se usaba mucha lana de vidrio, ahora se utiliza otro material. En los termotanques lo mismo, por ejemplo, se utiliza poliuretano expandido, que también incrementa la eficiencia. Entonces,
respondiendo puntualmente a tu pregunta, son diferentes cosas en el rubro nuestro que tiene que tocar un artefacto para mejorar la eficiencia, ¿no? Pero bueno, Ujú, son cosas que constantemente se trabaja con la industria. ujú. Y hablando ahora del caso de aquellos usuarios que ya tienen artefactos instalados en casa, que no tienen pensado cambiarlos, pero que ya los están usando, ¿qué consejo podemos darle en cuanto al mantenimiento del equipo? Por recién mencionabas que bueno, deben darle intervención a un matriculado que haga el mantenimiento, pero desde el punto de vista energético, ¿cómo influye la falta de mantenimiento en este tipo de equipo? Sí, influye mucho. Por ejemplo, si yo tengo un calefactor, que lo tengo instalado, generalmente lo voy a usar en época invernal, luego el resto de los 4 o 5 meses está apagado, no le hago el correcto mantenimiento, más allá que, bueno, va a encender el artefacto cuando empiece la época invernal, no va a estar combustionando de la manera correcta, ¿no? Al no combustionar bien, me va a generar pérdidas energéticas. Al ver un incorrecto salida de los productos de la combustión, también voy a tener pérdidas energéticas. Con lo cual, es muy importante esta revisión. En el caso nuestro, en el rubro nuestro, siempre existe toda la estructura de los matriculados. Esos matriculados les van a garantizar de que el artefacto, además de funcionar en condiciones seguras, porque si le hago un correcto mantenimiento una vez al año, como siempre recomendamos, si implementamos estas pequeñas cositas que fuimos mencionando hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, apagar el piloto, no calefaccionar cuando en lugares donde no hay gente y demás, voy a combustionar menos. Y te sumo algo más, al combustionar menos voy a generar menos CO2, que es el dióxido de carbono, con lo cual también voy a ser más amigable con el medio ambiente porque estoy dejando de generar gases de efecto invernadero. Un ejemplo chiquito, vos sabés que más o menos un calefón a lo largo de un mes se está generando un promedio de 58-60 kilos de CO2. Siempre digo que sería muy importante que a fin de mes, junto con nuestra factura de gas, nos vengan nuestros 60 kilos y los tengamos en algún lugar de la casa, como para ir tomando conciencia cuánto contaminamos, ¿no? Claro, totalmente relacionado con esto que hablamos del uso responsable. Correcto. Usamos estos artefactos para tener un cierto confort en nuestra vida, en nuestro hogar, pero tenemos la responsabilidad de usarlo de la manera adecuada. Lo que estás mencionando de no solamente lo que hace a la parte energética, que la pagamos con nuestro bolsillo, sino también al impacto que generamos, en este caso, en el medio ambiente. Correcto. Em, Juan, y vos mencionabas, si fuiste dando algunos tips a lo largo de la entrevista, de qué puede hacer el usuario para bueno, mejorar su consumo en el sentido de hacerlo más eficiente o ajustarlo a lo que realmente necesita. Hablando de aquellos que tienen una instalación, que ya tienen artefactos instalados, que son usuarios del gas, ¿qué otras medidas pueden tomar en sus hogares que ya están funcionando para ayudar a este consumo responsable y a la eficiencia energética con una instalación ya existente? Sí, mira, por ejemplo, hay desde el Energas siempre venimos estudiando de manera constante diferentes tecnologías para mejorar la eficiencia de un usuario, ya sea un nuevo usuario o un usuario existente. Por ejemplo, tenemos la norma, la NAC 360, que es una norma para artefactos híbridos. Nosotros lo denominamos artefactos híbridos, pero no deja de ser un artefacto a gas vinculado con un panel solar. Entonces, a lo largo de los estudios que realizamos, esa vinculación de un artefacto, que en realidad el artefacto prioritario que trabaja para la generación de agua es el artefacto solar. El artefacto a gas solamente cuando requiere un cierto salto térmico de temperatura, lo que yo sete, bueno, se prende un ratito, calienta y lo vuelve a apagar. Ese tipo de tecnología se puede implementar en un usuario que ya tenga un calefón, un termotanque o una caldera, tiene una instalación que va con una válvula de 3 vías, donde, bueno, en función de la temperatura que voy a setear, o le hace un puente o un bypass al artefacto o no. Entonces, son herramientas muy interesantes y que nos están generando ahorros, en este caso del colector solar o de estos artefactos híbridos, arriba del 70-80%, son ahorros muy importantes, siempre hablando de calentamiento de agua, ¿no? Ahorros
muy importantes. Es fácil de instalar, seguramente, obviamente la inversión inicial es un poco elevada, pero por el porcentaje de ahorro, el periodo de amortización también es menor. Toda esta información, Fernando, la encuentran también en la página web del ente. Está toda esa información, todo esto que estamos charlando y demás para algún usuario o usuaria que quiera interiorizar. Seguramente en la página de la distribuidora también está toda esta información, entonces es muy importante que puedan utilizar estas herramientas también. Bien, clarísimo. Em, ¿Por qué no repasamos esto que fuiste dando durante la entrevista en cuanto a los usos y costumbres que tenemos del uso de artefactos de gas? Por ejemplo, dejar un calefactor encendido en un ambiente que no estamos habitando, o aprender a encender el piloto del artefacto, por ejemplo, el calentador de agua, cuando lo voy a usar. ¿Por qué no hacemos como un reconto de todos esos tips para aquellos que son usuarios del gas y que quieren ver de qué manera pueden ser más eficientes en el uso y más responsables a la hora de, bueno, esto que les mencionamos también, del impacto que tenemos en el uso o en esta actividad del consumo de gas? Sí, vayamos por tecnologías, ¿no? O por tipos de uso. En la parte de cocción, siempre es importante cocinar con la olla tapada. Hay unas ollas que son las ollas térmicas. Hicimos diferentes ensayos y bueno, se usa bastante en el sur, más que todo por el tipo de temperatura que tienen, pero son muy interesantes para alimentos de cocción larga, ¿no? O sea, si voy a hacer unos guisos y demás, lo que se hace es se ponen los alimentos dentro de la olla, esto lo pongo en el quemador, llega al punto de hervor y cuando llega al punto de hervor, retiro la olla y pongo dentro de esta olla térmica, ¿no? Vos sabés que los alimentos se cocinan hasta un promedio de 74 grados de temperatura y con estas ollas llegan a esa temperatura al cabo de más o menos 7 horas. Es una convencional, al cabo de una hora ya llegamos a la temperatura. Esa pequeña acción nos genera ahorros de hasta entre el 50 y 70% en cocción. Es muy, muy simple de implementar. Siempre que usemos el horno, siempre con la puerta cerrada, no usemos el horno para calefaccionar. Los alimentos, los artefactos tienen que ser usados para lo que fueron concebidos. También es muy importante siempre buscar un diámetro adecuado del recipiente que voy a utilizar para calentar agua. A veces tenemos la concepción de que si la llama abraza al recipiente es como que va a hervir mucho más rápido, por ejemplo, no sé, el agua que está ahí adentro, y no, no es así. Solo estamos haciendo completamente ineficientes, ¿no? Siempre busquemos que los diámetros sean iguales o similares. En lo que es agua caliente sanitaria, es muy importante esto del piloto. Como habíamos marcado ya un par de veces, el 40% de nuestro consumo se nos va en el piloto. Es muy importante generar ese ahorro. Solo encenderlo cuando lo necesitemos. Porque, a ver, mi artefacto puede estar bien, correctamente mantenido, no tengo por qué cambiarlo. Pero sí puedo apagar el piloto y prenderlo cuando lo necesite. Siempre trabajar con las aislaciones de las cañerías. A veces vemos que hay termotanques que están correctamente instalados en algún lugar al exterior de la vivienda y todo el tramo de la cañería no tiene una correcta aislación. Entonces, por un lado estoy calentando el agua y en todos los tramos estoy perdiendo energía, con lo cual necesito combustionar más para mantener el agua caliente. Usar la ducha, es muy importante esto en la ducha, Fernando, que muchas veces vamos, entramos a la ducha, abrimos el agua, sale muy caliente y hago el agua fría para mezclar. Entonces, bueno, ahí por un lado estoy calentando y por otro lado estoy enfriando. Siempre juguemos con el seteo de los artefactos y buscar una temperatura de confort de cada uno de nosotros, ¿no? Que es un poco lo que busca eficiencia energética, ese equilibrio que hablamos al inicio. Y en calefacción, también, básicamente, no calefaccionar los lugares donde no tengamos, no esté habitable, evitar esto de abrir la ventana para compensar la temperatura. Eso la verdad que se ve mucho en los edificios, al menos los que tienen calefacción central, donde setean, bueno, una temperatura para todo el edificio y por ahí los que están en no ni el último ni el primer piso, sino los que están en el medio, bueno, reciben calor de los dos lados, entonces abren las ventanas como para equilibrar. Bueno, también hay que setear una correcta temperatura, las infiltraciones. ¿Viste esas viboritas de arena que hay? Bueno, poner siempre debajo de las puertas, cerrar las persianas a la noche. Entonces, todas esas cosas ayudan a que no tengamos grandes pérdidas de calor y eso básicamente se traduce en ahorros, ¿no? Entonces, siempre decimos que eficiencia energética
es una sumatoria de pequeñas cositas. O sea, por ejemplo, estos ejemplos que dimos, si los vamos implementando, esas sumatorias nos van a generar ahorros. Por ahí una sola de por sí no tanto, pero en una sumatoria sí. Ujú. Claramente, sí, claramente. Eh, Son prácticas que podemos adoptar en el hogar sencillamente, es un cambio de hábito, costumbres que uno trae y que por no, quizás no tomar el tiempito de aplicarla, estamos perdiendo energía, energía que pagamos, porque bueno, después al final del mes llega la factura y nos sorprendemos, pero bueno, con pequeñas medidas podemos mejorar mucho en ese sentido y somos eficientes en definitiva en el consumo que estamos haciendo. Correcto, correcto, es tal cual como lo comentás, ¿no? O sea, es básicamente cambiar o modificar pequeños hábitos que podemos tener y esas modificaciones nos van a generar ahorros, ahorros importantes. Bien. Juan, como para repasar, vos nombraste al principio las tres tecnologías, los tres tipos de uso de los artefactos. Si los tuviéramos que clasificar en cuanto al consumo, vos los clasificaste un poco quiénes eran los más o menos eficientes, comparándolos entre sí, pero si tuviésemos que comparar o clasificar todos los artefactos que tenemos en el hogar, ¿cuál es el que más consume, cuál es el que menos consume? ¿Cómo los podemos armar en una lista, digamos? Mira, sin duda, lo que más se consume en un hogar es la calefacción, más allá que es estacional, pero representa un 53-55% de nuestro consumo mensual. O sea, ya sea utilizando un calefactor tiro balanceado, un tiro natural, una caldera, siempre la calefacción es lo que consume más. En segundo lugar está lo que es el agua caliente sanitaria, más o menos un promedio de un 35% representa nuestro consumo del agua caliente, pero de ese 35%, el 17% se lo lleva el piloto. Entonces, cuando no tenemos piloto, bueno, cae un montón nuestro consumo de agua, ¿no? Ya sea, este valor está medido, ya sea teniendo un termotanque, una caldera o un calefón. Y por último está la cocción, que más o menos está en el orden del 12 a 15%, más allá de que está a lo largo de todo el año, pero bueno, cocinamos en horarios determinados, a diferencia de las otras tecnologías, ¿no? Entonces, resumiendo, estaría el mayor consumo que es el calefacción, luego vendría el agua caliente sanitaria y finalmente la cocción. Bien. Claramente, si queremos ser eficientes, tenemos que tratar de reducir el que más consumo tiene, con estos tips que vos nos dabas en cuanto a los usos y costumbres, de bueno, cómo ir acomodando el uso, apuntando a ese consumo que queremos hacer más eficiente. Eh, bueno, Juan, yo un último tema quisiera remarcar, que si bien no es el tema principal de este vivo, vos mencionaste el mantenimiento de los equipos para que tengan un correcto funcionamiento desde el punto de vista energético. Pero también recordemos que es necesario mantener los equipos, recomendamos, o se recomienda una vez al año, porque esto está vinculado directamente con el funcionamiento y el mal funcionamiento que produce monóxido de carbono como producto de la combustión. Que podemos remarcar y resaltar sobre ese tema en particular dentro del marco de esta charla que estamos teniendo. Sí, es muy importante. Yo creo que todos los temas son importantes, pero siempre digo esto, ¿no? O sea, eficiencia energética está bárbaro, bárbaro, trabajamos constantemente para eso, pero si estamos en una condición de inseguridad, bueno, no preocupa mucho la eficiencia energética. Lo que es importante es que mantener el artefacto de una manera correcta, porque como bien comentábamos, al ser mantenido técnicamente bien, en condiciones de seguridad por un gasista matriculado, todo lo demás va a seguir de la mano, lo que es eficiencia, menos contaminación al ambiente y demás. Entonces, es muy importante para cada uno de los usuarios que los artefactos puedan ser controlados una vez al año por un gasista matriculado. Seguramente en la página de las distribuidoras van a encontrar al gasista, ponerse en contacto, llamarlo, que lo verifique, no esperar a cuando empiece la temporada, en el caso del invierno, ¿no? Sino hagámoslo unos meses antes de manera periódica, porque ahí sí vamos a estar seguros, porque el artefacto va a funcionar bien y va a funcionar como sale de fábrica, ¿no? Claramente, claramente, sí, es así.
Bueno, Juan, yo te agradezco la participación, agradezco al Energas esta participación en este vivo. Esperamos haber tratado todos los temas y a quienes nos están siguiendo también que bueno, hayan podido seguir todos estos temas y que hayan sido de su interés. Eh, y les agradecemos a todos los que se sumaron y a tus aportes desde tu punto de vista técnico que bueno, nos ayuda a aclarar este tema que bueno, muchas veces se habla y no se lo profundiza, pero como vos dijiste, con pequeñas medidas, con educarnos en algunos temitas que son sencillos de aplicar, podemos ser eficientes, podemos tener un uso responsable y por supuesto, bueno, nuestros costos del uso de este servicio van a mejorar y bueno, podemos estar seguros que estamos siendo eficientes en este consumo. Yo recordar que tanto en nuestra página como en la página de ustedes, www.coas.com.ar y www.energas.gov.ar, estos temas están, los pueden buscar todos los que nos están siguiendo, los pueden consultar, allí hay material y estos tips que tocamos están también en las páginas para todos los que quieran profundizar o repasar esto que hoy vimos, por ejemplo. Tal cual, Fernando, como bien comentaste, está toda esa información ahí. Reitero el agradecimiento a Ecogas por la invitación. También reitero lo que vos comentaste, toda esta información está en la página del ente, está en la página de la distribuidora, a todos los usuarios y usuarias utilizarlo, que para eso está ahí. Cualquier consulta, estamos a disposición desde el ente. Bueno, Juan, muchas gracias. Yo un último mensajito para nuestros usuarios, recordarles nuestros teléfonos de atención de emergencias técnicas, tanto para Mendoza, San Juan y San Luis es 0800 999 1600 y para aquellos que son nuestros usuarios en Córdoba, La Rioja y Catamarca es 0800 555 6677. Y por emergencias médicas, por supuesto, 911 como es de conocimiento. Juan, muchas gracias nuevamente. Gracias a todos los que nos siguieron, gracias a Enargas y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Juan. Gracias, Fernando. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos.